Buenos días, hermanos. Estamos una vez más conmigo en un tiempo devocional. Su servidor Rubén Atencia va a tomar el lugar del hermano Kevin, que gracias a Dios está mejor de salud, que la otra semana estará ya con nosotros trayendo el devocional. Permítame traer el devocional hoy en el Salmos 78. Así que antes vamos a orar. Acompáñeme en oración. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias, Padre, por permitirnos estar en tu palabra una vez más, que sea nuestro refrigerio, nuestro alimento, Señor, nuestro sustento. Seas tú quien nos traiga reflexión, Señor, seas tú quien nos hable en este tiempo. Rogamos por nuestro hermano Kevin, porque estamos contentos de que esté, Señor, cada vez mejor. Seas tú restaurando su salud para que podamos tenerle el otro viernes con nosotros, Padre. Te alabamos y glorificamos, pidiendo que en este tiempo, Señor, nos hables. Seas tú siendo formado en nuestra mente y en nuestro corazón. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este miércoles que estuvimos también dando un devocional, entramos en el Salmo 78, hablando un poco acerca de la visión de Dios, de cómo trabajar en las generaciones y cómo una generación podría de alguna manera invertir su tiempo, invertir en compartir la palabra de Dios, las maravillas de Dios para afectar no solo a sus hijos, sino a sus nietos y así a las generaciones. Ahora estamos viendo que ese fue el propósito de Dios con Israel desde que lo sacó de Egipto y les entregó la ley, la palabra de Dios, para que esto fuese enseñado de generación en generación. Y no solamente la ley, sino también que el pueblo pudo experimentar, esa generación que salió de Egipto, experimentar las maravillas de Dios como nunca antes. Pero no solo eso, sino también pudieron contemplar cómo Dios les proveyó, los cuidó en el desierto de camino a la tierra prometida y también cómo les entregó la tierra prometida. Sin embargo, sabemos que generación tras generación, en ninguna generación pudo superar a la primera generación, aunque fueron infieles. Y de alguna manera, pues fue una generación que fue infiel a Dios, se rebeló contra Dios, renegó contra Dios en el desierto, no aprendió a caminar y a depender de Él. Entró una nueva generación a la tierra prometida con la generación de Josué, pero también esta generación murió y se levantó otra generación que no conocía a Jehová porque los padres no cumplieron con su tarea y pues cada uno hacía bien cada uno hacía bien lo que quería, dice Jueces. Ahora, cuando entramos al Salmo 78, vamos a meditar del Salmo 32 al 39. Dice así el texto: con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó enojo, despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Bueno, es muy interesante notar cómo este, a veces la gente tiene una idea equivocada acerca de Dios en el Antiguo Testamento. Algunos señalan que en el Nuevo Testamento Dios es todo amor, Dios es todo redentor, salvador, pero en el Antiguo Testamento parece ser un Dios sanguinario, un Dios cruel, un Dios que trae juicio inmediato, y parece que el Dios del Nuevo Testamento es distinto al Antiguo Testamento, pero no lo es. El Dios del Antiguo Testamento es también amoroso, y quizás la palabra más resaltante acerca del amor de Dios en el Antiguo Testamento es misericordia. Y cuando Dios emite un juicio, si usted sabe leer muy bien la escritura, va a notar que los juicios de Dios no llegan de manera inmediata. Dios es muy paciente con su pueblo, enviando profeta tras profeta para que su pueblo se arrepiente y vuelva a él. Luego traer juicio por la terquedad y la necedad de su pueblo. Esto posiblemente para usted sea muy familiar. Si usted es padre de familia, sabe que le habla a su hijo y su hijo es tan necio y usted no le castiga por castigar, ¿no es cierto? Hay padres que lo hacen, que castigan a sus hijos simplemente porque el hijo estornudó. Y no es así. Un padre responsable, un padre que ama a su hijo, lo corrige para su bien, sabiendo que su hijo en la terquedad y en su necedad puede de alguna manera cometer errores y aún puede atentar contra su propia vida. Entonces,
El Padre es guía y lo hace por amor, aún implica disciplina por amor. Entonces, hay una constante aquí, hay dos constantes. Una constante es que el pueblo sigue rebelde, el pueblo sigue terco, el pueblo se rebela contra Dios. Como ya lo mencionamos en el desierto, hablaban mal contra él, no le daban el crédito que él merecía, porque él los sacó de Egipto y apenas entraron a la tierra prometida y estuvieron adorando a otros dioses, a los dioses que no tuvieron nada que ver con el Dios que los había sacado de Egipto. Pero esto a veces también sucede con nosotros. Ah, porque el pueblo de Israel reconoció en Jehová el Dios liberador, el Dios auxiliador, el Dios que rescata, el Dios que libera esclavos o prisioneros. Cuando entraron a la tierra prometida, y esta tierra era una tierra que fluía leche y miel, en el sentido de que era una tierra fértil, por eso lo consideran algunos la media luna fértil en la geografía bíblica, y pues allí todo era de maravilla, todo lo que se sembraba producía grandes frutos y pues ahí había una concepción, ¿no? Un pensamiento de que esta prosperidad se debía al dios Baal, que tenía pues intimidad con la diosa Astarot, y pues en esa intimidad que tenían fertilizaban la tierra, por eso la tierra era provechosa. Parece ser que los judíos adoptaron este pensamiento, ya que solo pensaban que que Dios, Jehová, era solo el Dios de las liberaciones, el Dios de sacar esclavos de Egipto, pero no era el Dios que puede guiar en la prosperidad. A veces también tenemos nosotros esa mentalidad, que nuestro Dios es fraccionario, que nuestro Dios es solo salvador, nos salvó de nuestros pecados, pero me podrá guiar en mis trabajos, me podrá guiar en mi familia. Bueno, hay un problema allí. Por eso en la Shema el mandamiento es: oye Israel, oye bien, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y más que hablar de que Dios es singular, ¿sí? En términos numéricos, ese versículo está diciendo que Dios es suficiente, con Dios es único. Por eso a Dios tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. No puedes segmentarte y buscarte un Dios para cada circunstancia. Necesitas liberación, buscas a un Dios. Necesitas prosperidad, buscas a otro Dios. No es así. Tienes que buscar al único Dios verdadero, al único Dios con el cual puedes relacionarte de manera personal. Pero a este Dios desobedecieron. Dice el versículo 32. Con todo esto, con todo lo que Dios hizo en la historia de Israel y con toda su paciencia, dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Bueno, recordemos que esta es una enseñanza para los cristianos, o es una enseñanza para todos aquellos que reconocen al Dios verdadero, o tienen una noción de Dios. Esta parece una acusación similar a la que hace Pablo en Romanos capítulo 1, cuando dice, pues todo lo que se conoce de Dios, Dios lo manifestó por medio de su creación. Tú solo ves la creación, la naturaleza, las montañas, los cielos, las estrellas, el mar, todos los animales, las criaturas, y dices, hay un creador. Alguien ha plasmado su poder, su sabiduría, su diseño, su genio en la creación. Y hay gente, y la denuncia de Pablo es, no le dieron gracias ni le glorificaron como Dios, no le dieron el crédito que él se merece. Por el contrario, ¿no? ¿Qué es lo que dice el pensamiento moderno? Bueno, que esto surgió de la nada, esto fue un proceso de evolución de millones y millones de años, el hombre no le da crédito a Dios, no le da crédito a Dios. En una ocasión, recuerdo a un pastor, nos estaba enseñando un poco acerca de compartir el mensaje de Dios, y él decía algo interesante. Él podía ir a la tienda y al vendedor decirle, no es necesario que me dé el vuelto, quédese con los 2 soles de vuelto. Y él decía, gracias. El vendedor decía, gracias. Y él aprovechaba para decirle, bueno, si estás tan agradecido por 2 soles, ¿estarías profundamente agradecido por Dios que murió por tus pecados, que envió a Jesús a morir por ti y a salvarte de una eternidad de condenación en el infierno? ¿Estarías agradecido por eso? Y el vendedor posiblemente se quedaba pensando y posiblemente si era agradecido de corazón, él podría decir, sí, también estoy agradecido. Bueno, la verdad es que la mayoría no agradece a Dios, ni a veces solamente por eventos pequeños, pero no agradece a Dios por la totalidad de su vida y no le dan el crédito a Dios. Quizás podemos siempre acusar a Dios de Dios ser un Dios que quizás siempre está juzgando, siempre está castigando, un Dios, como algunos dicen, si Dios es amor, no debería de crear un infierno, Dios es amor, no debería de hacerlo. Pero déjeme decirle algo, ¿sí? ¿A qué pensaría usted, ¿sí? Si es que un juez deja libre a un violador, porque supuestamente debe mostrarse amoroso y pasar por alto a ese violador o ese ladrón o ese ratero. Yo creo que usted y yo nos indignamos si eso sucede.
nosotros nos arde justicia y decimos, no, ¿cómo es posible que pague? Merece el juicio, no lo suelten, que merezca la condena. Todos tenemos esta noción de justicia, ¿verdad? Bueno, Dios no es ajeno a esto y su justicia es perfecta todavía. Entonces, en amor es que Él juzga el pecado. No lo hace por un tema de ira, por un tema de criterio personal antojadizo. No, él es santo, Él es justo y su santidad y su amor y su perfección es perfecta, no tiene fallas. ¿Ok? Entonces, el hombre ha fallado contra Dios en serle desleal. Los cristianos hemos abandonado a Dios siguiendo posiblemente nuestros propios dioses que el mundo nos vende y quizás por el placer, por el pecado, porque si un hombre niega a Dios en algún momento es porque prefiere negar a un Dios que le esté señalando su pecado, prefiere negar a un Dios para vivir tal como él quiere, para tener licencia, para hacer lo que quiere, porque ama su fornicación, ama su convivencia, ama su pornografía, ama su pecado, ama vivir como tal. Por eso es que él lo niega. Y dice el versículo 33, por tanto, aquí viene algo que Dios hace. Dice, por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. En otra versión dice, entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. Bueno, apenas el hombre salió de la Edad Media y entró a la Edad Moderna, ¿sí? Con todos los avances tecnológicos que había, el hombre tenía una gran aspiración de que todo iba a ser prosperidad, no solamente en el ámbito intelectual, en el arte, también en la religión, también en la ciencia, sobre todo, que en la ciencia estaba la respuesta para llegar a la prosperidad del hombre. Pero lo que trajo la ciencia fue las guerras mundiales. Entonces el hombre tenía una visión, una expectativa de que todo iba a marchar mejor, sin embargo, todo en lo que se estaba afanando, las esperanzas que ponía en su propio intelecto, como varios de sus filósofos que daban muerte a Dios, pues su propio intelecto, su propia prosperidad, solamente lo llevó a cometer desastres. Bueno, y ahí tenemos esta nueva edad de la posmodernidad. Y casi se da lo mismo. En el último siglo, hemos visto cómo ha habido prosperidad económica en casi todos los aspectos, y uno puede estudiar, uno puede ejercer una carrera, uno puede emerger, formar su empresa, su microempresa, y uno está tan abocado de tantas cosas en este mundo, en tanta prosperidad, que de alguna manera quita su mirada de las cosas que realmente importan. Hoy en día que estamos en pandemia, nos damos cuenta de qué es lo más importante, ¿sí? Lo más importante es la familia. Y se nos ha quitado el expresar a veces afectos que quizás algo que no considerábamos importantes, pero ahora lo extrañamos, como el abrazo, el beso. Y de alguna manera estamos entendiendo qué cosas son realmente importantes. Y como dice aquí el texto, pues una de las disciplinas de Dios es permitir que de alguna manera todo lo que se proyecte el hombre en su propio caminar, es como diciendo, el hombre dice, Dios, quiero vivir mi vida sin ti. Y Dios dice, bueno, si quieres vivir sin tu vida, tu vida sin mí, sin considerarme, sin considerar mis leyes, hazlo. Vamos, continúa. Y al Dios dejar al hombre continuar con su vida, el hombre llega al fracaso, como lo vemos en la actualidad, ¿sí? Como lo vemos en la actualidad. No hay política, no hay sistemas de salud que pueda dar solución a lo que estamos pasando en la actualidad. Y sus años en horror, dice el texto. El versículo 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Esto puede sonar fuerte, ¿sí? Y aunque a los cristianos tenemos la convicción de que el único que tiene potestad y soberanía para poder dar vida a alguien o quitarle la vida es Dios, para algunos puede ser esto muy fuerte. Sin embargo, déjeme darle una noticia que posiblemente usted no consideraba. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Esto lo advirtió Dios a Adán y Eva. Le dijo, el día que coman de ese fruto, el día que decidan vivir por sí mismos, el día que decidan darme la espalda o vivir fuera de mí, porque Dios les dio la vida y vivir lejos de Dios era pues prescindir de la vida. No sé si me deja entender. Si Dios le dio aliento de vida al hombre cuando lo creó, la única manera de vivir y disfrutar esa vida de una manera plena es seguir con Dios. Alejarse de Él es rechazar la vida que Él da y el sustento que da a esa vida. Pues de ese momento, el hombre que dio de espalda al hombre permitió que a través del pecado entrase la muerte. Y no solo la muerte, pudo entrar la enfermedad, pudo entrar el sufrimiento, el dolor y todo lo que nosotros conocemos hoy. ¿Ok? Entonces, cuando un hombre muere, ¿ok? Cuando un hombre muere,
simplemente se está cumpliendo lo que es consecuencia del pecado. La muerte solo es un daño colateral del pecado. La enfermedad es un daño colateral del pecado. Y cada hombre muere justamente. No hay ningún hombre en la tierra que muera injustamente. La paga del pecado es muerte, tarde o temprano, sea por la enfermedad, sea por el COVID-19, sea en un accidente, sea por un asalto, por un crimen. Todo hombre que muere está muriendo de manera justa, porque todos los hombres estamos bajo el juicio de Dios. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice que estará, dice que está sobre él, porque la realidad es esa. Todo hombre que vive sin Dios, todo hombre que vive a su manera, está viviendo independiente de Dios y tiene ya el juicio de Dios encima de él por todos los pecados que está cometiendo. ¿Ok? Y si cree en Jesús, tiene la oportunidad de ser librado de la ira de Dios y recibir la vida de Dios. Entonces, vemos claramente esta promesa, vemos claramente que Dios, por el contrario de estar condenando al hombre, lo está salvando, ¿sí? Así que si un hombre muere, no se sorprenda. Esto es a consecuencia del pecado. Pero cuando un hombre recibe vida, cuando un hombre es salvado, sorpréndase más bien, porque es Dios dándole una oportunidad que no se merece porque le ha dado la espalda a Dios desde sus inicios. Ahora, es interesante que el texto dice, en 34, si los hacía morir. Y Dios está hablando con su pueblo. No estamos hablando con personas que no conocen a Dios. Estamos hablando con un pueblo que conoce a Dios. Es el pueblo de Israel. Y Dios de alguna permitía que ellos fuesen conquistados por naciones extranjeras y morían. Venía posiblemente una peste. Venía posiblemente atrocidades, juicios, no solamente de la naturaleza. Hablamos juicios de naciones más poderosas conquistándolos en esos días y morían. Es el momento en el que eran afligidos, esclavizados por naciones más poderosas y morían de hambre, morían de pobreza, morían de enfermedad. Es en ese momento que cuando están de cara a la muerte, que realmente valoraban lo que estaban perdiendo. Como ese dicho popular dice, nadie valora lo que quiere hasta que lo pierde, ¿verdad? Entonces, dice aquí, si los dejaba morir, si los hacía morir, dice, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. ¿No le parece esto familiar? ¿Sí? En la actualidad hay cristianos que están volviendo a Dios. Están más conscientes de la muerte que está llegando a sus vidas. Prenden el noticiero, hay muerte. Recuerda usted que antes, cuando usted prendía el noticiero, un hombre matando a otra persona, un sicario matando a otro, alguien robando mata a otro. La muerte no era una noticia extraña para nosotros. Lo que nos sorprende ahora es que la muerte está tocando nuestra puerta, está tan cerca de nosotros. Eso es lo que nos sorprende. Pero ahora nos damos cuenta, como la muerte está a cara nuestra, nos damos cuenta de lo que es importante. Nos estamos dando cuenta que nuestra eternidad es importante. ¿Qué va a pasar después que muera? Y lo que está diciendo aquí es que buscaban a Dios. Cuando estaban de cara a la muerte, buscaban a Dios. Se volvían solícitos, ponían mayor esfuerzo, estaban más urgidos, sentían la necesidad de volver a Dios, de buscar a Dios. Y dice, y se acordaban de que Dios era su refugio. Ellos decían, pero si Jehová es el Dios de Israel, es nuestro Dios, el Dios de nuestros antepasados. El Dios que murió, si lo comparamos a los cristianos, es el Dios que murió en la cruz por mí, entregó su vida por mí y tiene un plan para mi vida y quiere lo mejor para mí, solo que yo me he alejado. Yo me he separado de la fuente de vida. He preferido, como dice Jeremías, las, las cisternas rotas, de donde no había, donde no se podía sacar agua, aguas subterráneas, aguas que dan vida. Eran solamente cisternas rotas que no encontrabas vida y agua allí. Hay gente que pone esperanza en la actualidad en cosas que no da vida. Por el contrario, te extrae la vida. Y Dios dice, yo soy el que te puedo dar vida. Entonces, se acordaban de que Dios era su refugio, el Dios altísimo, su redentor, el único que los puede redimir, el único que los puede salvar, el único que puede redimirlos. Y miren, hay algo interesante aquí, porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel de Egipto, el precio de la salvación de ellos fue la muerte.
la muerte de un cordero. Porque el día último, la última plaga, el último juicio de Dios sobre Egipto era la muerte de los primogénitos. Y Dios dijo a Moisés, mata un cordero, y con la sangre de ese cordero mancha las puertas y los linteles de cada casa donde se quieren proteger de la muerte. La muerte pasará en la noche, y en la casa donde no esté marcada la sangre del cordero, pues en esa casa morirá el primogénito. Bueno, los que tenían fe en esto, pues marcaban sus casas en el lintel o en las columnas con sangre. Y así el ángel pasó. Y si bien es cierto, murieron varios primogénitos egipcios, los de los judíos se salvaron. Pero el precio de esta salvación fue la muerte de un cordero. Y Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, señaló a sus discípulos diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que nos puede librar de la muerte, el único que nos puede salvar de nuestros propios pecados y de la condenación eterna que merecemos justamente es Jesucristo, que con su sangre pagó el precio por nuestros pecados. Usted ya no tiene que hacer algo, usted no tiene que pagar algo. Ya alguien murió por usted para que usted no muera eternamente. Él decidió renunciar al cielo y vivir en nuestra condición y llevar nuestros pecados para que nosotros pudiésemos disfrutar de su cielo y de la vida que Él ofreció. Entonces, recuerde que el Dios es su redentor. Él ha pagado un precio por usted. El tema es si usted, como decía la primera parte, no le das el crédito a Él. No le agradeces. No te arrojas a sus brazos buscando y reconociendo que Él es tu redentor, que Él es tu refugio, si no es hasta que estás de cara a la muerte. Dice el versículo 36, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. En la versión viviente dice, pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua. Esto es como buscar a alguien solo por conveniencia. Mientras me favorezcas, mientras puedo salir beneficiado, está bien, voy a abrazar esa fe, voy a creer en tu Dios, pero cuando ya todo esté normal, ya no esté de peligro de muerte, pues lo dejaré. Hay gente que posiblemente se esté refugiando así en Dios y no hay un sincero buscar, una sincera adoración. Porque dice el versículo 37, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Con el corazón no eran leales a él, no cumplieron su pacto, no cumplieron su promesa. No dijeron, Dios, de aquí en adelante tú serás mi Dios. Y lo dijeron posiblemente solo de boca para afuera, no de corazón. Y este es un tiempo en el que Dios está moviendo los corazones, sensibilizándolos para que se den cuenta que hay que buscar a Dios de todo corazón. Hay que creer en Él, renunciar a otras creencias que son, como dice Job, telas de araña. No puedes tú agarrarte de una tela de araña. Hay gente que confía en eso. Yo prefiero confiar en el Señor, que es la fuente de fortaleza, alguien confiable, alguien fiel. Y dice el versículo 38 para estar terminando con el 39. Pero Él, aquí viene esta distinción. El hombre, desde que leímos en el versículo 32, pecaron aún contra Él, no le dieron el crédito de sus maravillas. Y aun cuando el Señor permitía que ellos volvieran a Él a través de la muerte, a través de las circunstancias difíciles, dice el versículo 37, 37, que le buscaban solo por conveniencia, que no había una entrega total, una entrega genuina. Y dice el versículo 38, pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Y usted está condenando a Dios de un Dios malo? No, es un Dios muy paciente. Diría demasiado paciente. Quizás usted comparte mucho conmigo esto. Mucho, podemos ver sufrimiento, muerte en el mundo y siempre preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no obra? Dios, ¿cuándo vas a hacer justicia? Haga un alto ahí. ¿Quiere pedir justicia a Dios? Porque si usted pide a Dios justicia, Él va a justiciar a todos. Porque Él no hace acepción de personas. ¿Y usted está listo para ser ajusticiado por Dios? Porque si usted pide la justicia de Dios, Él lo va a hacer un día. Hay un día en el que Dios va a juzgar todo y va a dar rienda suelta a su ira contenida contra el pecado y la injusticia y la maldad del hombre.
Si usted se aira y usted siente que Dios debe hacer algo, pues déjeme decirle que su pensamiento no se compara en nada con lo que Él va a hacer en realidad. Dios sabe muy bien que el hombre es malo y pervertido, pero porque es misericordioso, es paciente para que se arrepienta. Sí, usted dirá, ¿cómo es esto posible? No le estoy inventando algo. En la carta a los romanos, Pablo le escribe a esta iglesia haciéndoles recordar cómo es el hombre y dice en el capítulo 2, versículo 4, que lo voy a leer, dice así: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Si Dios es paciente y aún es bueno, aún espera y no suelta toda su ira, es porque quiere que el hombre se arrepienta. No quiere destruir al hombre y condenarlo eternamente. Ya demostró su amor y nos dio un escape de su juicio, enviando a Jesús a morir por nosotros. Está esperando que el hombre vea esa salida, entre a esa salida, tome ese paracaídas y afronte el juicio de Dios salvándose. Solo por medio de Jesús es que podemos dar cara a la muerte y decir, tengo esperanza eterna. Puedo morir físicamente, pero viviré por siempre con el Señor. Es por medio de Jesucristo que podemos ser perdonados de nuestros pecados y ya no tener deuda alguna contra Dios. La paga del pecado es muerte. Usted tiene que pagar con muerte. Pero si Cristo ya murió por sus pecados y usted ha puesto su confianza en Él, usted ya no tiene que pagar con muerte. Jesús ya pagó su muerte. Así de siempre. Pero dice aquí el texto, el Señor es misericordioso, perdona la maldad. Estimado amigo, hermano, Dios es muy paciente. Hay un día que va a emitir su juicio. Mientras tanto, ahora es tiempo de oportunidad. Es tiempo de abrazar su misericordia, su amor, su paciencia y arrepentir. No espere que la muerte toque su puerta y espere ese momento para arrepentirse. Hágalo ya, hágalo ahora. Busque solícitamente a Él, abrace su refugio, que Él sea su redentor. Y recuerde algo muy interesante, de lo cual estamos conscientes en la actualidad. Dice el versículo 39, y Dios lo sabe. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. En el Nuevo Testamento, Santiago dice que la vida del hombre es como neblina. Un día está y otro día no está. Jesucristo dice en el Evangelio que la vida del hombre es como la hierba. Y la mejor etapa de la vida del hombre, la gloria del hombre, es como la flor de la hierba. Uy, ¿cuánto tiempo dura? Pues no dura mucho. Y nosotros estamos tan enamorados de nuestra vida, de nuestro vigor, de nuestra juventud, de nuestras fuerzas, de nuestras riquezas, de nuestros éxitos, de nuestros logros. Y dice aquí, pues son solo polvo estos hombres. Tengo paciencia con ellos. Les extiendo mi misericordia. Pues aproveche de esa oportunidad que Dios da. Esta oportunidad en la que a veces Él nos está poniendo de cara con la realidad, porque en algún día usted debió enfrentar la muerte, ¿o no? Tarde o temprano. En algún momento tiene que enfrentar a la muerte. Ahora la tenemos a cara a cara. Dios nos la ha traído diciendo, para que te des cuenta que no tienes que esperar mucho tiempo, estás muy expuesto. Mira, la muerte está allí. Pues, ¿la vas a enfrentar con Dios o la vas a enfrentar solo? Pon tu esperanza y tu confianza en Jesús. Él murió por tus pecados para que tú no mueras eternamente. Solo cree en Él. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En, el, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, el Señor también menciona lo siguiente, hablando acerca de Él y su muerte. Dice así, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que vivo y estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades conmigo. O sea, el Señor conquistó la muerte, el Señor conquistó y tiene las llaves del infierno. Por eso el que cree en Jesús es salvo del infierno y de la muerte, pero el que rechaza a Jesús es condenado. Bueno, ya ha sido condenado desde antes. Está rechazando su única vía de escape y de salvación. ¿Qué va a hacer usted? Le invito a que en esta mañana reflexione y entienda que su vida es como polvo. Su vida es como un soplo que viene y se va. Usted no sabe el final de sus días, pero Dios lo sabe. Y porque conoce el final de sus días, Él está extendiendo una vez más otra oportunidad en su paciencia. ¿Va a aprovechar de su paciencia? ¿Va
permitir experimentar su perdón, su amor? ¿Por qué no le pide a Dios perdón en esta mañana y se arrepiente de sus pecados y abraza ese regalo tan grandioso que es la vida eterna que Él nos ofrece en Jesucristo? Acompáñenme en oración. Amado Padre, te damos gracias por este momento, por permitirnos meditar en tu palabra y ver, Señor, cuán paciente tú eres, cuán misericordioso y cuán nosotros desleales, cuán malagradecidos, Señor, cuán ignorantes, cuán tercos, cuán incrédulos somos, Señor, que siempre preferimos la maldad, preferimos el pecado y nos alejamos de ti. Y Señor, tú eres paciente con nosotros. Clamo, Señor, por aquellas personas que aún no te conocen, que aún todavía no han tenido un encuentro en la cruz con Cristo, aún no han depositado su fe total en Cristo, que puedas tú, Señor Santo, permitir que el Evangelio llegue a sus vidas y que ellos renuncien a sus ídolos, renuncien a su forma de llegar al cielo y abracen la única forma que tú has establecido. Porque tu palabra dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice tu palabra también, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, en Jesús, tenga vida eterna. Señor, clamo por aquellos que están escuchando este mensaje y tienen temor a la muerte y saben que si un día ellos mueren, pues les espera juicio por sus pecados y que van a perderse por siempre, pues en esta mañana puedan abrazar a Cristo, poner su fe en Jesucristo y en Cristo Jesús que estuvo muerto, pero ha resucitado y nunca muere. Desde allí, pues también puedan recibir la vida eterna que Cristo ofrece y puedan recibir la victoria. Como Pablo menciona, ¿dónde está muerte tu victoria? Porque en Cristo somos más que vencedores. Oh Señor, perdona pecados en esta mañana. Recibe, Señor, aquellos que están arrepintiéndose en esta mañana. Que vuelvan a ti, Señor. Que tú seas su redentor y su refugio. Y Padre Santo, vivamos agradecidos por tu paciencia y por tu amor, Señor. Un día juzgarás todo, lo sabemos. Un día ya no habrá más tristeza, no más dolor, no más enfermedad, no más muerte. Y será cuando tú reines y restablezcas todo. Pero primero tienes que tratar con el pecado, el causante de todos estos males que vivimos, Señor. Te alabamos por este tiempo. Te alabamos por salvarnos eternamente. En el nombre de Jesús. Amén. Agradezco que se haya dado usted un tiempo aquí, hoy meditando la palabra de Dios. Le animo a que considere lo que hemos meditado hoy y pues siga escuchando la enseñanza de la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga y que tenga un día en el Señor. Bendiciones.